Buena gente, ¿cómo están? Yo creo que un problema muy grande que está pasando hoy en día en la industria de los videojuegos, me refiero de terror, es que hay muchos juegos de terror que no dan miedo, boludo. O sea, como que hay un chico que lo explicó muy bien en un video que vi hace un montón, que la mayoría de juegos actuales de terror, sacando excepciones, es como que te dan miedo la primera vez que los jugás, pero la segunda vez no, porque la mayoría de sustos son como scriptados, tipo te salen en el mismo lugar siempre. Que no es lo mismo que te salga un enemigo en el mismo lugar y después te persiga y se dé una persecución natural, digamos, ¿no? Pero claro, ese es un gran problema que tienen los juegos ahora. Encima las desarrolladoras de juegos de terror, boludo, prácticamente ni sacan juegos, no sé qué mierda le pasa. Ahora, teniendo en cuenta eso, entra en juego otro factor o otra cosa. Nos lleva a otra cosa, que es que recordamos que los juegos antiguos de terror sí daban miedo, daban mucho miedo. Te cagabas encima, básicamente. Yo me acuerdo de estar jugando el Silent Hill Shattered Memories, que no es un juego tan terrorífico y sí te cagabas encima, boludo. O el Origins. Entonces, sale la pregunta, ¿pero por qué los videojuegos de antes de terror daban más miedo que los videojuegos actuales de terror? ¿Qué está pasando? ¿Será por los gráficos? ¿Será por las historias? ¿Por la estética? ¿Por qué es? Entonces, encontré un video que se llama ¿Por qué los juegos antiguos dan más miedo que los actuales? Es del canal Nick Apsu, que creo que ya reaccionamos un video de él. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo creo que va a jugar mucho con el tema del miedo a lo desconocido o algo así, o que no te muestran tanto a los bichos. Pero ojo, tampoco significa que haya juegos actuales de miedo malos. O sea, tenés los Outlast, por ejemplo, que están buenos, o el Alien Isolation, o el Silent Hill F, y bueno, no se me ocurre ningún otro, pero bueno, debe haber otros buenos. Pero bueno, antes de empezar, recuerden que tengo Instagram, que si me van a seguir ahí me van a ayudar a llegar a los 500 seguidores, si no me equivoco, y mi canal de gameplays. Ahora sí, podemos empezar. Siempre me puse a pensar, Ok, desconozco qué juego es ese. El Amnesia también es un juego muy... Es actual, es relativamente actual, que también da miedo, está bueno. ¿qué es lo que hace que un juego de terror te dé miedo? ¿Qué es lo que es un juego de terror te dé miedo? Qué buena pregunta. A mí me desespera mucho el sonido en las persecuciones. Por ejemplo, la persecución de Poppy Playtime en el 1, que vos decís Poppy Playtime, ¿da miedo? Boludo, por el sonido que tiene y por la desesperación me genera un cagazo, boludo, mal. O también, por ejemplo, cuando, no sé, pasa X cosa y estás en la oscuridad y no sabes qué tenés enfrente y empezás a escuchar sonidos, por ejemplo, ¿no? O te giras en un pasillo oscuro, cosas así. Esas cosas también me dan miedo. Imagino que ya tuviste esa sensación extraña cuando jugás. Como de que sentís de que algo no está bien. Incomodidad. O de que te sentís observado. En el Minecraft, boludo, nunca me pasó y en el GTA tampoco. Sé que hay gente que se siente muy incómoda cuando estás tipo solo en el mundo ese, pero a mí nunca me pasó así. Yo nunca me sentí así. Pues eso es el miedo. Y en este video te voy a contar cómo es posible lograr esta sensación. Del por qué hay tantos juegos que sin ser de terror generan incomodidad. Y al final trataré de usar toda esta información para crear un juego de terror que dé miedo por mi cuenta. Ah, va a ser un juego, ¿eh? Máquina. Bueno, pero igual, Subnautica, por ejemplo, boludo, usa el miedo a la talasofobia, creo que se llama el miedo a las profundidades o cosas así. Eso ya es otra cosa, es como decir, no sé. No sé, porque existe el miedo a los payasos si hay juegos con payasos, por ejemplo. Empecemos aclarando algo. No confundamos miedo con susto. Son palabras que representan cosas totalmente distintas. Gracias. Gracias. El miedo puedes sentirlo durante un transcurso prolongado de tiempo, incluso si no hay ningún peligro a la vista. Es una herencia de nuestros antepasados, que les advertía que un peligro andaba cerca, como algún animal salvaje u otra especie de humano. En cambio, el susto es una emoción repentina, que dura unos pocos segundos, genera adrenalina y aumenta la presión sanguínea. Y lamentablemente es de los que está infectado el internet ahora. Los juegos ahora. Pero así de rápido como viene, así de rápido se va. Y es bastante fácil de lograr. Pero él está bastante bueno, boludo, qué sé yo. O sea, para jugar un juego de terror así, no sé, de media hora, con sustos así está bueno, boludo. Ahora, si querés jugar un juego más de 3 o 4 horas, un tipo Outlast, mientras así, tipo jumpscare, boludo, nada, no rinde mucho. Ya que para que un juego te asuste es sencillo. Simplemente le agregan un Level 500 VIP, this is your exclusive presidential suite. ¿Un anuncio? Viene de las siglas Jump, que significa salto, y Scare, susto, ambos provenientes del inglés. Básicamente es un susto que viene de forma brusca y sin aviso, normalmente con un sonido muy fuerte acompañándolo. Probablemente no hacía falta explicar qué es, ya que es bastante conocido. Está quemadísimo.
Es un recurso bastante... No, por pero ejemplo, mira, conocido. en este juego, por ejemplo, que te persigue el chaboncito y después se te salta el susto. Tenés una persecución atrás, boludo. No es que solo te salta así de una. Es un recurso bastante, pero bastante empleado por los juegos de terror, ya que suele ser siempre efectivo, Y debe ser muy barato también. viendo algunos juegos e incluso películas que solo se agarran de esto. Y se repite un patrón aburrido y monótono, que hacen que den miedo solo por eso. Y no digo que si un juego tiene un jumpscare, automáticamente es malo. No, ya que hay bastantes juegos de ejemplos que lo usan y se volvieron juegos populares. El Outlast no tiene tanto jumpscare igual. Tiene así uno que otro suelto, pero es más que nada la persecución lo que da miedo. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que un juego dé miedo? Varios factores de hecho, específicamente 4, que son: Igual yo creo que es muy subjetivo, ¿eh? Yo creo que a cada uno le da miedo a una cosa diferente, pero bueno. El ambiente, estoy de acuerdo. el ambiente. Sin duda alguna, el factor más importante para que un juego de terror genere miedo. Es el lugar donde ocurren los hechos. No es lo mismo jugar en este ambiente que en este otro. Claro, total. Abrazos gratis. El lugar debe tener una vibra inquietante, que haga al jugador estar atento a cada esquina y pasillo que camine, que despierte una especie de curiosidad mórbida por saber qué pasó ahí. Mirá esto, por ejemplo, vas caminando ahí y ahí atrás no ves nada, boludo. Y eso da miedo, boludo. Imagínate escucharnos un ruido ahí. Me acuerdo en el Visage, por ejemplo, había una parte donde estabas en un sótano, que ya estar en un sótano ya te condiciona, digamos. Y había una habitación abierta, pero que adentro no se veía nada, se veía todo negro. Y se escuchaba como una respiración, creo, una cosa así. Y era el capítulo de la niña. Así que te cagabas encima, boludo. Después, no me acuerdo, creo que no pasaba nada. Pero bueno, te cagabas encima, boludo, cuando pasaba eso. Pero a la vez no. Tomemos los ambientes de los juegos que mencioné anteriormente. El jumpscare en estos juegos simplemente complementa el buen ambiente tétrico que ya de por sí tienen. Y mejor aún, si el jugador conoce la historia del lugar. Así ya sabe de antemano que no está en el patio de su casa. Este factor es tan importante que existen varios juegos de terror enfocados únicamente en el ambiente, sin sustos ni nada. Pero el siguiente factor lo complementa aún mejor, Ese es el Dark Wood, ¿puede ser? y es la Atención. Sí, para mí esto es lo más importante de todos los juegos, boludo. Que te tenga tensionado y después cuando pasa cualquier cosa chiquitita ya te salta a la mierda, boludo. La tensión o sensación de peligro es prácticamente el complemento combustible del ambiente. Por ejemplo, pongamos al jugador en una fábrica donde hubo una serie de asesinatos en el pasado. El ambiente es inquietante, sí. Pero ahora imagínate que digo que los asesinatos son recientes y que el asesino sigue suelto por la zona. ¿Cuál crees que da más miedo? A mí el tema de asesinos vivos, digamos, no me llama mucho la atención. Me llama más la atención lo paranormal en los juegos de terror. O algo que no sea normal. Paranormal, qué pelotudo. Pero tipo, no sé. No digo solo fantasmas, sino, no sé, algún monstruo o algo así. Pero algo que no sean personas. Obviamente el segundo. Pues eso es la tensión. La sensación de que algo pueda aparecer en cualquier momento para hacerte daño. Lo que hace que estés más atento a los ruidos y a los lugares. Para generar esto es sencillo. Simplemente hacerle El sonido para mí es clave en esto. saber al jugador de que va a haber un antagonista. Esto despierta una sensación de peligro que, combinada con el ambiente, prácticamente ya puedes fabricar un juego de terror sin necesidad de jumpscares. Como por ejemplo estos juegos. Amnesia, Liminal Core, Among the Sleep. Que juego Among the Sleep. Y Darkwood. Incluso es posible generar tensión sin un antagonista real. Casos como Minecraft en modo pacífico te da la sensación de peligro, aún sabiendo que no hay algún tipo de monstruo en el lugar para atacarte. ¿O sí? Una cosa que va muy de mano con este factor es la oscuridad. ¿Qué mejor para dar esa tensión Excelente, boludo. que un lugar oscuro, donde no puedes ver más que unos pocos metros, sin tener ni idea de qué puede estar observándote? Pero si Por ejemplo, en este caso que te meten tanta tensión, ahí sí yo tiraría un jumpscare, boludo, porque te volás a la mierda, boludo. Ahí sí que está bueno. querés ir más allá y crear un juego que dé más miedo, hay otro factor que lo mejora exponencialmente. El sonido. ¿Qué crees que da más miedo? Opción 1, Más ambiente, ¿no? Me parece esto. u opción 2. Se preparó
Los sonidos son algo fundamental. A mí me da más miedo como un sonido como el primero, más bajito y con sonidos así de fondo, tipo, no sé, que se cae algo, por ejemplo, o que alguien arrastra cadena, por ejemplo. Algo así me gusta más, como usan mucho en el Silent Hill. Mental para cualquier juego. Es lo que se mete en la mente del jugador, lo que le hace saber que algo muy malo está por pasar. Cambiando simplemente el tono de la música, es posible aumentar o disminuir la tensión de forma inmediata. Imagina, por ejemplo, que caminas por este pasillo. Da miedo, ¿verdad? Pero ahora vamos a agregarle este efecto. Se nota la Pero música, así música de tensión, no me sea mucho. diferencia, ¿verdad? A mí me gusta como más sutil la música. Un simple sonido cambia por completo el estado del jugador. Pero, ¿cómo se sabe dónde se deben agregar esos sonidos? Lo mejor sería aumentar el tono cuando un peligro inminente se acerca y dejarlo en un sonido tenue pero incómodo durante el resto, que ponga en tensión al jugador. La mayoría de los juegos cuentan con Amigo, de estética, el Little Nightmare para mí es uno de los mejores juegos de terror que hay, boludo. De estética es impresionante. estos sonidos, que mezclados con el ambiente y la tensión, ya generan miedo. Pero si se quiere un buen juego de terror, uno bueno en serio, faltaría el último factor. La criatura, el monstruo. Bueno, sí, a veces Sé que sí. acabo de mencionar que la mayoría Pero también la criatura, boludo, algún enemigo. de los juegos abusan de esta mecánica, y que prácticamente si la quitas, no da miedo. Claro, el tema es el usarlo todo el tiempo, boludo. Todos son jumpscare, boludo. Sí, lo dije. Pero no me Pero usarlo de vez en cuando está bueno, boludo. refiero a que los... Pero no me refiero a que los jumpscares sean malos en sí. Lo que pasa es que muchos juegos se basan todo en eso, generando miedo solo porque sabes que te vas a comer un susto. El jumpscare es fundamental si se aplican correctamente los 3 factores que mencioné anteriormente. Sí, sí. Y sí, sé que es posible What the fuck. crear un juego de terror sin ellos. Y de ejemplos hay miles. Pero para agregar mayor impacto, combina muy bien. Solo que Bueno, la de Poppy Playtime, boludo, por ejemplo, es te agregan toda una tensión de la concha de su madre con la persecución y después te tiran el jumpscare. su uso debe ser Si es que te agarra, te tiran el jumpscare. equilibrado y que el juego no se base simplemente en sustos repentinos. Los mejores jumpscares que vi en lo personal son en los lugares donde menos me lo espero, o después de un momento donde hay como una especie de tensión incómoda. Es ahí donde el jumpscare rompe el silencio y realmente me asusta. Y si aplicamos todos estos factores, podemos crear un juego de terror que sí dé miedo. Miedo de verdad. Así que para ponerme a prueba, intenté hacer un juego de terror yo solo, A ver, plot twist. usando el motor gráfico Godot y todos los factores mencionados en este video. Empiezo abriendo el editor y no entiendo una mierda. Así que me vi un video tutorial de 2 horas y puse en práctica todo lo del video. Che, amigo, es fácil hacer un juego, boludo, porque estaría re piola hacer un juego. Después de eso creo que ya tengo una idea de cómo empezar. Siento que podría ser un juego re piola, no sé por qué. Primero, crear el personaje. Le añadí un mesh instance, o no sé cómo se llama esto, un área de colisión y ya tenemos la base. Luego aprendí un poco de GScript, que es el lenguaje de Godot por cierto, y programé el movimiento y la cámara. Perfecto, nuestro personaje ya está listo. Se puede mover, mirar alrededor y bueno, existir. Ahora toca la historia del juego. Eres un youtuber de exploración urbana y decides investigar una Ok. fábrica abandonada, donde Ok. ocurren cosas extrañas. Ah, de acá sacó la fábrica. Genial. Con esa idea de base empecé a crear la fábrica bloque por bloque. Legalize nuclear bombs. Añadí Yo creo que el juego, el tema de los escenarios es lo más fácil que hay. Para mí lo difícil debe ser la programación de los monstruos, el movimiento, cosas así. Y que no se te buguee todo, ¿no? texturas, modelos que saqué de Sketchfab porque intenté usar Blender, pero no entendí nada ni quiero entender. Probablemente en un futuro lo haga. Puse el personaje en la escena y la guardé. Como es una fábrica de chocolates, por cierto, olvidé mencionar, tiene que estar todo oscuro. Que tenía que ver que sea de chocolate. Le agregué una linterna y la programé para que se prenda con la tecla F. Y para que no sea tan monótono, también hice que el personaje pueda agacharse y correr. Modifiqué el código y listo. El personaje ya puede correr, lanzarse, agacharse y usar su linterna. Ya tenemos la fábrica y el jugador.
Ahora faltan las misiones Crear el personaje, diseñar la fábrica, decorar la fábrica, agregar movimiento al personaje, tareas que debe hacer el y las player. cosas que debe lograr el jugador durante Pará, y un enemigo, el transcurso boludo. del juego, para que esto no sea un walking simulator. Bloqueé algunas puertas, creé sus respectivas llaves y las escondí por toda la fábrica. Así, el jugador tiene que buscarlas para poder avanzar. Pausa táctica, para aclarar algunas cosas que olvidé mencionar al grabar. No programarle el botón de agarrar llave. La fábrica se llama Chicos Buenos, pero en inglés todo suena más épico. Así que será Good Good Boys Boys Chocolate. Chocolate. Le pedí a ChatGPT que me hiciera el logo de la empresa y me dio uno que terminé pegando en los carteles Una onda retro. y envoltorios de chocolates. Fin de la pausa. Para que el jugador no se pierda buscando una llave minúscula y desinstale el juego apenas entrar, agregué notas que le dan pistas al jugador sobre qué debe hacer, como por ejemplo, investiga la habitación número 3, ve a la sala de mezcla. Y si se preguntan por qué puse los números en letras, es porque no sabía cómo hacer para que se vean los símbolos. Al ponerlo salía un símbolo extraño y lo dejé así por pereza. Suscríbete, Qué raro, ¿no? crack. Ahora sí, tenemos las mecánicas, el escenario y el jugador funcionando. Ah, capaz poner una imagen ahí. Se puede como superponer. Pero claro, falta algo importante, el monstruo. Tal como he mencionado previamente, no poseo un entendimiento adecuado de Blender y, además, no tengo la intención de adentrarme en su uso. Por este motivo, busqué un modelo y no encontré ninguno que me convenciera. Así que usé una página llamada Meshi, el cual es una IA que genera modelos 3D en base a un texto. Y le pegué un prompt para que me genere un mob. En el primer intento salió esto. Una mierda. Luego intenté Horrible. entrar con 3 prompts más. La verdad, me gustó bastante. Lo agregué a la fábrica y ahora se echa el jugador desde la oscuridad. Pero claro, ver a un monstruo en pose T estático no creo que dé mucho miedo. Encima se está riendo, boludo. Así que lo animé con Nixamo. Y le puse para que esté quieto, corra, y esto como para que corra medio raro. Lo programé para que asuste al jugador en alguna parte del juego, el cual no diré porque arruinaría por completo el susto. Por último, creé el menú de pausa y el menú principal. Y ya está, el juego terminado. Para terminar hice una cinemática rápida al inicio, donde se ve al jugador en una bici llegando a la fábrica, que literal está Debe ser re difícil, boludo. Igual hacer un juego ahora que lo veo. en medio de la nada. Y sí, seguro te estás preguntando, si está tan lejos, ¿por qué se fue en bici? Bueno, te lo explico. Primero se te la bici da más ambiente de terror, un tipo pedalando solo por la oscuridad, con el viento sonando raro ya te pone incómodo desde el principio. Además, si lo hacías llevar en auto, tenías que mostrar el interior del volante para la brisa, y sinceramente no quería complicarme la vida. La escena ya tiene un montón de modelos y agregaron coches solo y llevaron para la optimización. Una vez que No entendí una goma lo que dijo. entra a la fábrica se nota que el lugar tiene una vibra rara. No sabría explicarlo, pero da esa sensación de que algo no está bien. Tu objetivo es explorar la fábrica. Algunas puertas están bloqueadas, así que vas a tener que revisar tus notas y buscar las llaves para poder adentrarte más en el lugar y descubrir el oscuro secreto que esconde. Pero a medida que exploras más y más, te das cuenta de algo. No estás sola ahí adentro. Oh, le agregó el sonido, máquina. Ok, ese sonido lo pondría yo más tipo adelante del chabón, lejos pero adelante, porque si vas atrás que estaba todo cerrado y ves el sonido ahí como ya sabes que no hay nada. Bueno, bien, espero que el juego salga bien. Y fue un buen video, la verdad, con juego incluido.